todos, espero que estén espectacular. Bienvenidos nuevamente a otro capítulo del curso de fotografía gratuito. Y hoy día lo que vamos a ver son 3 formas de hacer de forma súper fácil el efecto Dodge and Burn en Photoshop. De Dodge and Burn no es algo que haya nacido ahora con Photoshop y con las cámaras digitales y con todo este tipo de cosas, sino que es algo que viene desde la fotografía análoga. Cuando el negativo se ampliaba, o sea, cuando el negativo lo colocaban en la máquina ampliadora y atravesaban el negativo con luz para que esa luz llegara al papel y que se pudiera fijar la fotografía en el papel, ese proceso se hacía por un determinado tiempo, para poder fijar la imagen en el papel. Ahora, había fotógrafos o maestros reveladores que querían que ciertas zonas de la fotografía estuvieran más iluminadas o más oscuras o con más contraste, y para eso lo que tenían que hacer era exponer el papel a la luz en distintos tiempos. Entonces había zonas de la fotografía que había que exponerlas durante más tiempo que otras. Entonces, para lograr eso, lo que se hacía era que con cartulinas con algún agujero de alguna forma pasaban esa cartulina bloqueando la luz para que la luz solamente pasara por el agujero, para que esa zona de la fotografía se expusiera a la luz durante más tiempo. O al revés, exponían toda la fotografía y la tapaban con algún círculo de papel o de cartón para que esa zona tuviese menos exposición a la luz y de esa manera pudiesen controlar qué zonas de la fotografía quedaban más claras o quedaban más oscuras, para dirigir la atención de quien iba a mirar la fotografía o para que el tono general de la imagen quedase mucho mejor. Ahora, este video va a ser un poco más largo de lo normal porque quiero que les quede extremadamente claro las 3 formas en que vamos a aplicar el efecto Dodge and Burn con Photoshop. Así que no se aburran, traten de seguirme porque realmente son formas que van a encontrar tremendamente útiles para hacer no solamente fotografía de retrato, pero cualquier otro tipo de fotografía a los cuales ustedes quieran darle un acabado muchísimo más profesional. Así que vamos a hacer las fotos. Vamos a hacer estas 3 fotos. Estas 2 están tomadas con la Canon T2i y el lente 18-55, y esta la hice con la 7D y el 50mm en el estudio. Así que para que tengan una amplia variedad de tipos de fotos. Esta está con luz natural, esta está solamente con luz de flash y esta está con las luces VisiCo, con las luces de estudio. Así que van a tener gran variedad de cosas para ver. Entonces voy a abrirlas con Adobe Photoshop. Y podría hacerlo con Lightroom y con Photoshop. Si quieren ver, igual tengo un video de cómo editar retratos primero en Lightroom y después con Photoshop, pero básicamente igual es lo mismo. La paleta de ajustes que ofrece Camera Raw para editar las fotos en RAW es prácticamente lo mismo que ofrece Lightroom, así que no hay sorpresas ahí. Voy a hacer un par de ajustes básicos. Lo primero va a ser quitar la aberración cromática y activar la corrección de perfil, sobre todo justamente porque estoy utilizando el 18-55. Entonces voy a subir las sombras, que es algo que usualmente hago. Voy a levantar un poco los negros, fíjense que eso me da un poco de detalle. Esto lo voy a hacer relativamente rápido porque ya he hecho varios videos al respecto de cómo editar este tipo de fotografías, así que lo pueden ver igual en el video que les voy a dejar acá arriba. Así que no se preocupen, que aunque vaya muy rápido van a poder ver el video igual. Así que solamente un par de ajustes sencillos y con eso ya le voy a dar a abrir imagen para seguir haciendo el resto de las ediciones en Photoshop. Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer antes de hacer el Dodge and Burn es eliminar este verde que está acá, que me molesta bastante. También tengo un video en donde ustedes pueden aprender a eliminar cosas. Básicamente con el lazo voy a hacerlo un poco más pequeño. Con el lazo voy a cubrir todo esto y después con Shift F5 voy a rellenar según el contenido, y eso va a hacer que me desaparezca esa luz que está con distracción. Como hay bastante desenfoque atrás, no se nota en realidad, así que
da lo mismo que haya un poco de alguna aberración o algo por el estilo. Entonces, para el Dodge and Burn, cuando estamos hablando de fotografías de retrato, particularmente lo que se hace es que se sigue este esquema, que es bastante parecido, en realidad es prácticamente igual que el esquema que se sigue de maquillaje para los rostros y para las personas. Obviamente el Dodge and Burn no es solamente aplicable para el rostro, pero como es un tipo de fotografía usual, eso es lo que vamos a hacer por lo menos hoy día. Igual en las otras fotos, sobre todo en la última foto que vamos a ver, en la foto de semidesnudo, vamos a aplicar el Dodge and Burn a toda la fotografía, así que no solamente nos vamos a dedicar al rostro. Entonces, si se fijan acá, está marcadas cuáles son las zonas de luz y cuáles son las zonas de oscuridad, que eso es en lo que nos vamos a basar para aplicar la técnica en esta foto de retrato de Sole. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a duplicar mi capa de fondo, que es siempre una buena práctica para no alterar la imagen original. Y antes de hacer cualquier otra cosa, lo que voy a hacer es fijarme si es que puedo eliminar alguna imperfección en el rostro, que esto no es algo que ustedes tengan que hacer necesariamente, pero a veces a uno le piden los clientes o uno mismo, dependiendo del tipo de fotografía que ustedes quieran hacer, es algo que se puede solicitar. Entonces lo que pueden hacer es con la letra J, que es el pincel corrector puntual, pueden ir eliminando pequeñas imperfecciones o pequeñas distracciones. Como les digo, hay mucha gente que no le gusta hacer esto. Yo particularmente lo hago prácticamente nunca, salvo cuando haya algo que es extremadamente molesto porque refleja mucho la luz o oscurece mucho. Solamente se los estoy mostrando para que sepan. Que se puede hacer y cómo se puede hacer. Podría haber utilizado esta misma técnica para eliminar el foco verde de acá atrás. Entonces, incluso si es que tienen algún cabello o algo o algún pelo que sobresale demasiado de la cabeza, pueden utilizar la misma herramienta para poder eliminarlo, ¿ok? Entonces, con eso ya es más que suficiente. Y ahora, para la técnica en sí, una de las formas que pueden utilizar es la siguiente. Van a crear una capa de curvas, y con esta capa de curvas lo que yo usualmente hago es que primero trabajo las sombras y después las luces. Entonces voy a bajar la luz de la fotografía en general, y lo que voy a hacer, si se fijan, queda algo blanco acá, y lo que voy a hacer es presionar Control I para que quede en negro. Después, con la letra B, presionando la letra B, van a activar la herramienta pincel. Fíjense que estén utilizando esta herramienta pincel y no alguno de los otros. Entonces, lo que van a hacer con esto, en realidad lo que sucede es que ustedes van a mostrar lo que hay debajo de esta capa. Van a mostrar el efecto de oscuridad. Todo esto lo estoy exagerando para que ustedes vean qué es lo que sucede. Se fijan que se está oscureciendo, y si se fijan acá queda marcado en blanco. Entonces en realidad lo que estoy haciendo es mostrar lo que yo hice recién, que es oscurecer con la curva de tonos toda la fotografía. Voy a presionar Control Z para volver. Y lo que ustedes van a hacer es que van a tener un flujo de 4% o de 3%. Si yo tuviese un flujo de 100%, cada vez que yo pase el pincel se va a revelar el 100% de lo que está abajo. Pero si tengo un flujo de 4%, cada vez que yo pase se va a aplicar un 4%, y después un 4, y después un 4, y después un 4, hasta eventualmente revelar el 100% de lo que está abajo. Pero la idea de trabajar con un flujo con un bajo porcentaje es poder ir de a poco, y que recuerden que los cambios son mucho mejores cuando son sutiles. Entonces voy a empequeñecer esto. Si ustedes utilizan los brackets cuadrados, pueden achicarlo o agrandarlo, y se pueden acercar a la imagen con Control más, por ejemplo. Entonces voy a volver acá a mi fotografía de modelo, y si se fijan, la gracia es tener oscuridad alrededor de la frente, en las cejas
en la parte media del párpado, la parte intermedia de la nariz y bajo los pómulos. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Voy a apretar Control Z para deshacer los ajustes que hice anteriormente. Y justamente ahí es donde voy a aplicar un poco de oscuridad. Tiene que ser leve. Todos estos ajustes que ustedes hagan con respecto a cambios de iluminación y ese tipo de cosas, siempre que sean leves, que sean sutiles. Siempre lo sutil va a ser mucho mejor que lo exagerado. Y justamente por eso estamos trabajando con un flujo de 4%. Me voy a ir al cuello después. Fíjense que en el cuello también tiene que haber un poco de sombra. Y voy a aprovechar porque las manos, a mi parecer, tienen bastante luz y el pecho también tiene un poco de luz adicional. Y lo que yo quiero es centrar la atención en el rostro de Sole. Así que voy a agrandar un poco esto y voy a oscurecer un poco las manos y voy a oscurecer también un poco el pecho. No demasiado. Siempre recuerden ser sutiles. Así que si se fijan, ahí está sin el efecto y ahí está con el efecto. Entonces básicamente lo que yo estoy haciendo es dar un poco más de contraste. Ahora cuando aplique las luces van a ver que se va a contrastar mucho más el rostro. Con eso me doy por satisfecho con respecto a las sombras. Hice todo acá alrededor de la frente, las cejas, en la parte interior y en la parte intermedia, y en la parte intermedia de la nariz y de los ojos y en la parte de acá abajo. Entonces, ahora voy a crear otra curva, pero esta vez en vez de oscurecer voy a aclarar toda la imagen y voy a hacer lo mismo. Voy a presionar Control I y con el mismo brush, con el mismo pincel, lo que voy a hacer ahora es aclarar o revelar el efecto que hice abajo. Voy a acercarme con Control más, voy a empequeñecer esto un poco y voy a generar un poco más de luz en la parte intermedia de la frente, en la parte de adelante de la nariz, que ya tiene un poco, así que en realidad no lo voy a hacer demasiado, ¿no? Voy a tratar de equilibrar la luz de la frente y el resto de las secciones de la cara con la parte de la nariz. Voy a iluminar un poco más los pómulos. Entonces ese contraste entre la luz de acá y la sombra de acá abajo crea ese efecto de los pómulos más levantados, de que la idea sea que exista ese contraste para que se note la tridimensionalidad del rostro. Voy a hacer un poco también en los labios, me voy a acercar un poco. Y si se fijan acá también pueden tratar los labios en la parte superior del labio superior y en la parte superior del labio inferior, justamente para crear ese contraste entre luz y sombra. Esto ya tiene un reflejo arriba, así que no lo voy a forzar demasiado. Con Control menos pueden alejar. Otra cosa que también pueden hacer es hacer una pequeña pasada por la zona baja del ojo para que se aclare ligeramente, y también por sobre el párpado y por bajo la ceja. Lo mismo con la parte de acá. Yo sé que a lo mejor no se nota demasiado lo que estoy haciendo, sobre todo en pantalla, pero la suma de todo lo que yo estoy haciendo sí que tiene un efecto. Fíjense que si elimino, se nota tremendamente. Entonces lo que voy a hacer ahora es que, si se fijan, es un poco demasiado exagerado, así que lo que voy a hacer es que con la parte de sombras voy a bajar un poco el relleno, cosa que lo suavice. Entonces lo voy a dejar un poco sobre la mitad y después voy a seleccionar la parte de luces y lo voy a bajar un poco, ligeramente. Ahí. Recuerden, siempre ser sutiles, nunca sean exagerados. Y para terminar, lo que voy a hacer es que también con la parte de sombras, con la máscara de sombras, voy a hacer un pequeño viñeteo. Voy a oscurecer
un poco alrededor. Y fíjense que hacer viñeteo de esta forma es mucho más efectivo porque queda mucho más natural. Si hacen viñeteo con la herramienta de viñeta, les queda demasiado forzado, queda demasiado redondo o perfecto. Y además que tienen la desventaja de que el viñeteo es centrado justamente en el centro. Entonces si la persona tiene el rostro un poco más arriba o un poco más abajo, no tienen cómo controlarlo. En cambio acá sí pueden tener todo el control que quieran con respecto a dónde y cómo van a oscurecer y cómo van a hacer la viñeta. Si es que a lo mejor acá, como en este caso, hay un poco más de luz, puedo oscurecer más. Bien, entonces fíjense cómo cambia todo el estilo de la fotografía con solamente un par de ajustes sencillos. Entonces ahora voy a combinar todas las capas. Combinar capas. Y si se fijan, esa es la fotografía original. Y esa es la fotografía con el efecto Dodge and Burn. Y fíjense que es muy sutil, pero la diferencia es tremenda. Y con eso ya tienen la primera forma de editar sus fotografías para que tengan un contraste mayor y que tengan un impacto mucho mayor en quien las vaya a ver. La segunda foto entonces, que también hicimos con Sole y también la hicimos con la Canon T2i y el 1855, y la hicimos también con un flash Yungwo. Está el video también, si lo quieren ver, que es un video en donde enseño cómo utilizar el flash de forma fácil y que se den cuenta que no es necesario tampoco tener tremendos equipos como para hacer una fotografía relativamente buena. Así que voy a hacer algunos de los mismos ajustes que hice en la fotografía anterior, que es más o menos una forma relativamente genérica que tengo para revelar fotografías que son sencillas y sin tener que darle muchas vueltas al asunto. Siempre recuerden igual quitar la aberración cromática y activar la corrección de perfil. Entonces, con eso está bastante bien. Voy a abrir la imagen. Entonces, para esta foto voy a duplicar la capa también. Y esta misma capa voy a pasarla de normal a multiplicar. Fíjense lo oscura que queda. Voy a presionar acá, que esto me va a crear una máscara de capa. Blanco igual, pero si presionan Control I, pasa a negro. Y con el mismo brush lo voy a agrandar un poco más. Fíjense, no, presioné otra cosa. Acá, herramienta pincel, eso. Y fíjense que es lo mismo. Si yo paso esto, me va a revelar lo que hay abajo, que es la fotografía oscura, ¿ok? Entonces recuerden tener un flujo de un 3 o un 4% no más, para que cada vez que pasen sea muy leve lo que estén aplicando y no sea el 100% del ajuste. ¿Okay? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con esta imagen y alguna otra cosa más. Voy a acercarme con control más. Voy a empequeñecer un poco el pincel. Un poco más y voy a empezar a aplicar la sombra en las partes necesarias. Fíjense que es bastante más agresivo, pero no importa, no se preocupen que eso después lo vamos a arreglar. Voy a dejar también sombra acá abajo y en la parte del cuello acá, y también voy a oscurecer un poco las manos levemente. Si se fijan acá también es en las cejas, por si es que se olvidan, en las cejas voy a oscurecer también un poco la nariz antes de aclararla porque tiene como demasiada luz, y sí voy a oscurecer un poco acá adentro para darle ese pequeño realce, y voy a oscurecer también al medio del párpado y en la parte intermedia de la nariz. Así que voy a empequeñecer un poco y voy a pasar una sombra acá por debajo de la ceja, por sobre el párpado, y voy a hacer exactamente lo mismo en el otro ojo. Bien, con control 0 pueden volver hacia atrás. Así que fíjense que es bastante exagerado,
¿sí? Es demasiado, así que voy también a manejar la opacidad y suavizarlo un poco. Ahí, perfecto. Voy a combinar las capas. En realidad, antes de eso voy a duplicar la capa de abajo para tener una capa extra. Voy a combinar las capas. Y ahora esta misma, o sea, sobre esta voy a hacer el siguiente ajuste. Voy a volver a duplicarla. Y ahora, en vez de multiplicar, voy a utilizar trama, que lo que va a hacer es aclarar toda la imagen. Voy a crear una nueva máscara, control I, y ahora lo que voy a hacer es trabajar con las luces. Así que me voy a acercar un poco más al rostro y voy a iluminar la parte media de la frente, los pómulos. Trato de no salirme mucho del borde del rostro. La parte del bozo, la pera y un poco también en los labios. La parte superior del labio superior y la parte superior del labio inferior. Y pueden también, como hice en la fotografía anterior, aclarar un poco la parte de abajo de los ojos para que quede con un poco más de brillo. Así que fíjense que también es extremadamente exagerado, pero también con la opacidad pueden controlar la intensidad del ajuste que hicieron. Y ahora combinan las capas y pueden ver cómo se ve el original versus el retocado, cómo cambia la expresión del rostro y cómo cambia el contraste de las sombras y las luces en el rostro, que hace que destaque mucho más la tridimensionalidad del rostro. Voy a seguir haciendo un par de ajustes pequeños. Voy a hacer otra duplicación de la capa y voy a volver a aplicarle trama, control I, y lo que voy a hacer ahora es aclararle un poco más el pelo para darle un poco más de detalle. Podría haberlo hecho antes, pero para que se fijen que no es necesario que hagan todo de una sola vez, y si es que hay algo que no lo hacen de inmediato, lo pueden hacer a continuación. Y otra cosa que también pueden hacer es aplicar una pasada muy leve por sobre la parte del rostro que recibe la luz. Eso les va a dar también un poco de contraste entre una zona del rostro y la otra. Bien, así que voy a volver atrás y también con el control de opacidad voy a ajustar lo que acabo de hacer. Perfecto. Combino las capas. Hay muchas formas de hacer esto, así que seguramente van a encontrar muchas otras tutoriales que les hablan de lo mismo, pero de otra forma. Así que no se preocupen, esta no es la única manera, no es necesariamente la mejor, sino que la gracia es mostrarles distintas formas para que ustedes puedan hacer lo mismo. Y ya para terminar, voy a colocar esta en multiplicar, control I, y lo que voy a hacer es también darle un poco de billeteo leve alrededor. Voy a oscurecer acá abajo, un poco alrededor. Y ahora lo voy a suavizar con opacidad. Perfecto. Y con eso, después al combinar capas, ya les va a quedar la foto completamente terminada. Para la última foto voy a hacer un poco más de trabajo acá en el editor de Camera Raw. Esta foto está hecha con la Canon 7D y con el lente 50 mm y está hecha con luces. Está hecha con una luz principal que viene acá de la derecha con softbox, y está hecha con otra luz de relleno que está acá al otro lado, que está con paraguas difusor. Así que
voy igual sí a hacer un par más de cosas, porque fíjense que hay una diferencia en el tono de la piel. Acá está un poco más morado y acá está un poco más anaranjado pálido. Así que eso tiene que ver un poco con el color de la luz, o sea, perdón, tiene que ver un poco con el color del suelo que tengo, que refleja un poco los colores y cambia la tonalidad de la piel. Así que esto también, hay cosas que las pueden arreglar acá, hay cosas que las pueden arreglar en el mismo Photoshop con distintos estilos. Nunca va a haber una sola forma de poder hacer las cosas. Así que una de las cosas que voy a hacer es aprovecharme de los ajustes de tono, y si se fijan el color de acá es un poco más rojizo, morado, ese tipo de cosas, entonces voy a llevar el rojo más hacia los anaranjados, lo que me va, si lo coloco al extremo, la piel me va a quedar demasiado verde, pero dentro de los rangos, o sea, si llevo este rojo un poco más a los anaranjados, suaviza mucho más el tono morado rojizo que tiene la pierna. Otra forma que tengo de completar esto es utilizando un filtro radial, o en realidad no, voy a utilizar un pincel de ajuste, y lo que voy a hacer es pintar en todo este contorno. Podría incluso mostrar la máscara o el color, así que voy a presionar Control Z para retroceder y voy a pintar suavemente acá, y lo que voy a hacer, voy a dejar de mostrar la máscara, y lo que voy a hacer es subir la temperatura, cosa que quede más anaranjado. Fíjense que también está como un poco pálido, así que voy a seguir pintando por acá y aumentando la temperatura ligeramente. No sean exagerados, nunca sean exagerados. Acá tienen una pequeña mancha, y acá también, que en realidad son moretones porque Sole hace mucho pole dance, así que es normal que tenga moretones. En general trato de no eliminarlos de las fotos porque prefiero que queden lo más natural posible y que se vean justamente esas cosas que son producto del entrenamiento y el esfuerzo que Sole hace para poder ser mejor en lo que le gusta, que en este caso es el pole dance. Así que bien, con eso me doy bastante por satisfecho. Voy a darle a abrir imagen. Y acá tengo exactamente la imagen. Voy a duplicar la capa nuevamente. Siempre me gusta trabajar con una capa de base que inalterada por cualquier cosa. Y voy a utilizar la misma técnica de Dodge and Burn, pero con elementos completamente distintos. Hay justamente una herramienta que es especialmente para eso, que es sobreexponer y subexponer. La herramienta subexponer lo que va a hacer es que va a oscurecer. Voy a agrandar esto y voy a hacer exagerado. Fíjense que estoy marcando una exposición del 50% en los medios tonos, y esto lo que hace es que va a oscurecer. Justamente estoy siendo exagerado a propósito. Voy a darle Control Z y pueden hacerlo sobre las sombras, sobre los medios tonos, sobre las iluminaciones. O sea, si tienen iluminaciones acá, lo que van a oscurecer es las zonas iluminadas y no las zonas con sombras. ¿Se fijan cómo varía? Si lo hacen en los medios tonos, se va a aplicar en general justamente a casi toda la fotografía. Y si tienen las sombras, va a oscurecer las sombras mucho más de lo que ya están. Así que pueden ir jugando con eso para ir haciendo el efecto. Yo lo que voy a hacer ahora, más que preocuparme del rostro solamente, es que me voy a preocupar de la fotografía en completo. Entonces, si se fijan, hay una sobreexposición en la parte del pecho y en el brazo. Me gustaría que el rostro tuviese un poco más de realce, y hay también una sobreexposición, o no una sobreexposición, pero hay mucha más luz acá en el muslo y en la parte de la cadera y la parte superior del glúteo. Entonces me gustaría bajarle un poco la luz a eso, bajarle un poco la iluminación acá al pecho, y que haya mucho más realce en la parte de acá. Y por supuesto también voy a hacer un poco el viñeteo alrededor para eliminar un poco la luz que está acá arriba. Hay una luz también acá abajo que quiero eliminar. Entonces voy a trabajar con medios tonos y voy a colocarle una exposición de el 15%
para hacerlo de forma suave, voy a ir oscureciendo de a poco todo esto, y voy a oscurecer también la zona del pecho, que está demasiado clara, tiene demasiada luz y llama demasiado la atención a mi gusto. Así que revisen, con eso está bastante bien. Voy a oscurecerle un poco la mano también, y un poco el brazo, y acá el cuello. Con eso está bastante bien. Queda también un poco exagerado, así que lo que voy a hacer es bajarle un poco la opacidad para que no sea tan drástico el cambio. Y con eso queda bastante bien. Voy también a bajarle un poco la intensidad de la luz acá arriba, y para eso en este caso voy a bajarle a las iluminaciones, que esto justamente es una zona con luz, así que quiero afectar justamente las iluminaciones, no los medios tonos. Y con eso pierde un poco la iluminación el brazo y hace que no sea un foco de tanta atención, sino que el rostro quede mucho más relevante. Ahora que ya hice la parte de las sombras, voy a duplicar la capa, y lo que voy a hacer ahora es la parte de las exposiciones o la sobreexposición. Así que voy a ocupar la herramienta sobreexponer y voy a darle también con un 15% o un 10% en realidad, para que no sea tanto. Y voy a darle un poco al lado con luz del rostro. Voy a aclarar esto un poco porque quiero un poco más de detalle en la ropa interior, y aclarar un poco el tatuaje. Queda demasiado también, igual lo estoy haciendo un poco exagerado justamente a propósito, y después lo que hago es que regulo con la opacidad. Voy a darle un poco más de detalle también a los ojos. Y aclarar la parte de los pómulos. Así que bien. Nuevamente bastante exagerado, así que voy a bajar aún más la opacidad. Y con eso ya me doy por satisfecho. Así que, y en la parte de las sombras, voy a volver a los medios tonos, y en vez de sobreexponer voy a subexponer, y voy a darle una pequeña viñeta alrededor. Así que voy a oscurecer la parte de arriba. Un poco más. Sí, con eso está mucho mejor. Un poco más fuerte tal vez, para oscurecer algo más. Y listo. Voy a combinar las capas para que vean la diferencia. Duplicar no. Voy a combinar las capas para que vean la diferencia. Y ahí está con los ajustes, y ahí está sin los ajustes. Fíjense cómo cambia justamente la luz y la sombra, y le estoy dando mucho más realce al rostro de la fotografía. Así que bien, con eso terminamos las 3 fotografías. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya parecido espectacular. Espero que hayan sacado mucho provecho. Si hay algo que no les quedó demasiado claro, vean el video de nuevo o escríbanme en los comentarios con sus preguntas, con sus dudas, que voy a hacer lo posible por tratar de responderlas y de resolverlas. Así que vayan, practiquen, es la única forma en que puedan interiorizar toda la cantidad de cosas que les dije. Yo sé que fueron muchas, que fue un video relativamente largo, pero justamente traté de explicarme lo más y mejor posible. Así que vean el video todas las veces que sea necesario, hagan todas las prácticas que sean necesarias con sus fotos y traten de lograr los mejores
efectos posibles. Así que vayan a practicar la técnica Dodge and Burn, sigan haciendo fotos, sigan aprendiendo, sigan creando y nos vemos en el próximo video.